Bien, vamos a ver ahora la creación de funciones en Python y los argumentos flexibles. En primer lugar, para definir una función lo que tenemos es que insertar la palabra def y a continuación el nombre de la función que queremos crear y los argumentos de entrada. Con los dos puntos de esa primera sentencia ya nos aparecería la opción de insertar el docstring, que básicamente es la documentación, la ayuda de indicando cuál es lo que proporciona esa función. Insertaríamos el código de la función, la lógica que sigue y el valor que se retorna. Vamos a ver un ejemplo. Un ejemplo de creación de una función que nos eleve a una potencia concreta. En primer lugar, vemos que tenemos los argumentos valor base y valor exponente. Esos van a ser argumentos que vamos a definir en la propia función para poderlos utilizar posteriormente. Lo que vemos aquí a continuación en rojo sería el docstring, es decir, es la ayuda de la propia función. Es una explicación de qué realiza esa función para que si el futuro usuario utiliza el método help con esta función, le puede indicar qué es lo que está realizando la lógica de esta función. Y por último vemos la parte del código lógico, es decir, qué estaría haciendo la función internamente. En este caso, lo que estaría guardando en la variable resultado es el valor base, que es uno de los argumentos insertados, elevado al valor exponente, que es el segundo de los argumentos. Y posteriormente retorna la variable resultado. Por tanto, ¿cómo podríamos invocar a esta función que hemos definido nosotros? Pues muy fácil, igual que hemos visto en el vídeo anterior, lo que haríamos sería poner el nombre de la función potencia en este caso y entre paréntesis los argumentos. Valor base en este caso sería 2 y valor exponente sería 4. Por lo tanto, lo que hace es 2 elevado a 4, que es 16. ¿Podemos crear algunos argumentos por defecto? Pues también es viable. Lo que podríamos hacer para ello es en la propia definición de la función insertar el valor por defecto que queremos si no se insertase ese valor. Es decir, en def potencia valor base lo dejaremos igual y valor exponente a lo mejor lo podríamos definir por defecto como 2 si el usuario no inserta ese dato. Por lo tanto, si ahora ejecutamos esa función potencia y de argumento solamente especificamos el primer valor, que es 2, lo que va a tomar es el valor base igual a 2, que se lo hemos especificado explícitamente, y el valor exponente también será 2, puesto que es el valor por defecto. Por lo tanto, 2 elevado a 2, que sería 4. ¿Es posible tener argumentos flexibles? Pues en algunas situaciones nos va a ser útil. A lo mejor queremos que en lugar de solamente insertar un argumento, que a lo mejor el usuario necesite insertar varios sin un número concreto de longitud máxima. Por ejemplo, si queremos multiplicar todos los números que inserte un usuario, necesitaríamos un número de argumentos flexible, que pueden ser 3 argumentos, 5, 7, los que sean. Para ello lo que utilizaremos son los argumentos args. Y eso se haría de la siguiente manera. Podemos definir una función con def, igual que hasta ahora, que se llame multi, e indicamos como argumento asterisco args, que eso significa que son un número de argumentos flexible, un número de longitud no determinada. Lo que hace esta lógica, veremos posteriormente los bucles, no os preocupéis por ello, es para cada uno de los valores que se insertan dentro del argumento, va a ir multiplicando consecutivamente todos esos valores. Es decir, en la primera iteración tenemos la variable multodos igual a 1 y después para cada uno de los argumentos que se insertan, lo que hace es coger el valor previo y multiplicarlo por el nuevo valor y así consecutivamente. Por tanto, si insertásemos de partida, luego cuando invocásemos a la función multi478, lo que haría es 1 por 4, el resultado que sería 4 lo multiplica por 7, que sería 28, y 28 por 8 serían los 224. Es lo que estaría haciendo esta función. Por tanto, vemos que gracias a utilizar asterisco ars, permitimos tener un número de argumentos flexible en la llamada a la función por parte del usuario. Si por ejemplo insertamos otra cadena diferente, pues vemos que también opera adecuadamente. Lo que haría es multiplicar 4 por 7 por 8 por 2 y por 3, que serían los 1344. Bien, vamos a hacer un pequeño ejercicio que sería el siguiente. Intente crear una función que calcule el área de un triángulo dado como argumento la base y la altura. Sabemos que el área de un triángulo sería base por altura dividido entre 2 y debemos crear una función que tenga esa lógica. Después, una vez tengamos la función definida, intente utilizar los valores de base igual a 5 y altura igual a 3 y verifique si realmente está obteniendo un resultado correcto. Pause el vídeo y después lo resolveremos. Bien, pues aquí en Jupyter lo que vamos a hacer es crear una función y para ello le podemos poner def y el nombre de la función, que puede ser cálculo área
tree. Y como argumento vamos a tener base y altura. Ahora vamos a poner 2 puntos y le damos a Enter y ya se nos iría a la siguiente fila y vemos que nos está haciendo una indexación. Esa indexación, para comenzar a escribir ya a partir de este punto, es de 4 espacios, que es la indexación por defecto de Python. Por tanto, en primer lugar hemos dicho que vamos a escribir el docstring, la ayuda en concreto y que realiza esta función. Es una buena práctica. Pues podemos poner función realiza el cálculo del área de un triángulo, da la base y la altura como argumento. Bien, este sería el docstring y ahora vamos a escribir la lógica. La lógica sería el área, que es la variable resultado que queramos retornar de la función, va a ser igual a base multiplicado por altura dividido entre 2. Y vamos a retornar el valor de área calculada. Con esto ya hemos definido nuestra función y ahora vamos a invocarla. Pues para invocarla con el ejemplo que hemos visto previamente sería calc area tree y hemos dicho que queremos que la base sea 5 y la altura sea 3. Si lo ejecutamos, nos está obteniendo el valor 7,5, que es justamente lo que estamos buscando. Podríamos utilizar el comando help y entre paréntesis ponemos la función definida y veremos que nos retorna justo lo que hemos escrito dentro del docstring. Por si alguien a futuro quiere utilizar esta función definida, sabe realmente ya qué es lo que realmente ejecuta. Así que nos es de gran ayuda utilizar la parte de docstring. Bien, espero que haya conseguido obtener resultados satisfactorios de este ejercicio, puesto que la definición de funciones es muy útil. Muchas gracias.